en el chat. ¿Qué creen ustedes? Ya vi las caritas que me están enviando. Todos tristes. Vaya, perfecto. Lo que vamos a hacer es que el tema lo vamos a tocar cuando tengamos cátedra personal presencial. Entonces ahí vamos a tocar el tema, ¿les parece? Gracias, licenciado. Y hoy vamos a seguir avanzando. Así que nos quedamos, lo último que vimos fue el repaso que hicimos, solucionamos algunas cosas y alguien que me pueda decir qué es, entonces, qué es el Estado. Un conglomerado de personas que se sitúan en un territorio. Exacto, ¿qué más? Alguien ahí que nos vaya, vayamos aportando todos. Están sobre un territorio, tienen un ordenamiento jurídico, se recuerdan, posee soberanía, y hoy vamos a mirar las formas de esto. Vamos a ir, me gustaría que todos participaran y que vayamos opinando acerca de las formas del Estado, porque obviamente, pues, en el mundo hay diferentes formas de hacer Estado. Nosotros tenemos obviamente una forma de hacer Estado. Si es la mejor, si es la correcta, pues no lo sabemos, pero hay varias formas de hacer Estado. Y entre esas formas hay criterios. ¿Qué criterio usamos nosotros para saber cómo hay formas de hacer Estado? ¿Cuáles son las diferentes formas de hacer Estado? Y me gustaría que escribieran lo siguiente, ahí que ahorita lo tienen, o que están ahorita apuntando, escriban lo siguiente. Hay algunos criterios, pero ¿de dónde es que nuestros criterios se van a amparar o de dónde lo vamos a fundamentar? Los criterios para determinar la forma de un Estado, vamos a poner que hay dos que son los más importantes. Uno, que es el político, y dos, que es el jurídico. Y cuando hablamos de política, también hablamos de ideal, ¿va ustedes? De ideales. ¿Se recuerdan que enviamos un material que hablaba acerca de qué es un ideal? ¿Se recuerdan? ¿Alguien se recuerda de qué es un ideal? ¿Tienen por ahí sus materiales? O si tiene algo ahí acerca de qué es un ideal. Les pregunto porque ya lo vimos. Obviamente, pues yo me lo sé, pero me gustaría que alguien opine para que vayamos repitiendo las definiciones, los conceptos, porque saber qué es un ideal sí es importante. Es muy importante. Buenas noches, sí, buenas noches, licenciado. Sería notar, ¿verdad? Que fue lo que usted nos compartió, que es un conjunto de ideas sobre la realidad, sobre el sistema general o de sistemas sociales. Es un conjunto de ideas, ¿va ustedes? Es un conjunto de ideas que tenemos en nuestra cabeza. ¿Qué más? ¿Qué es lo que dice aparte del conjunto de ideas? Conjunto de ideas sobre la realidad, sobre el sistema en general o del sistema social. Es el conjunto de ideas que tenemos nosotros sobre la realidad. Si es la realidad, no lo sabemos. Pero cuando tenemos un ideal, es ese conjunto de pensamientos, de ideas, con el cual nosotros filtramos la realidad y se convierte en nuestra realidad. Y si hablamos de ideales, solo los que estamos acá, seguramente tendríamos diferentes ideales en la vida. De hecho, cuando hablamos de política, algunos creen o dicen tener que tienen algún ideal. Imagino que ustedes o alguno de ustedes ha dicho, no, es que mi ideal político es tal cosa, o yo pienso de la política tal cosa. Alguien que me diga a ustedes cuál es su ideal político o cuál es su ideal cuando hablan de política, su ideal, sus pensamientos acerca de la política o cómo ven ustedes la realidad del país o cómo se podría cambiar. ¿Cuál es el ideal de ustedes? Alguien que me lo diga. Un Estado libre de corrupción.
Pero, ¿y cuál es su ideal? ¿Cómo cree usted, si ustedes fueran presidentes de la República, si ustedes fueran candidatos presidenciales, si ustedes fueran ministros de Estado, cuál sería su ideal? ¿A qué entrarían ustedes en la función pública? ¿Qué harían ustedes? ¿Bajo qué pensamientos ustedes ven la transformación del Estado? Sabemos de que hay corrupción en nuestro país y es un tema que lo vemos todos los días, se está replicando. Pero esa es una forma de ver, bueno, sí hay corrupción, pero según su ideal, ¿cómo ustedes aportarían al país? ¿Su ideal es de izquierda, su ideal es de derecha, su ideal es progresista, su ideal es nacionalista, o simplemente tienen un ideal muy propio que alguien lo pueda compartir? A ver, Claudia. En mi caso, licenciado, yo soy de izquierda. Mis principios ideológicos son de izquierda. Y los míos también. Les quiero contar que yo tenía un papá que era de izquierda total, aunque la izquierda ha cambiado un poquito. Ahora ustedes, ahora ya hay progresismo, hay izquierda radical, izquierda más suave, pero yo tuve un papá que los pensamientos de mi papá eran de izquierda. Y era a tal punto que tenía una foto con el Che Guevara, porque mi papá ya era grande cuando me tuvo a mí. Y los pensamientos de él eran de izquierda, eran revolucionarios, era de cambiar el sistema, de emparejar, de igualar, de hacer que las cosas estuvieran, que la balanza, que los pesos fueran más parejos, que las oportunidades fueran más parejas. Y esas cosas, de los que tenemos algún pensamiento de izquierda, algún ideal de izquierda, cuando nos hablan de política, cuando hablamos del país, ya lo vemos desde un filtro, ¿no? Pero de pronto alguien aquí tiene un pensamiento radical de derecha. ¿Quién tiene aquí un ideal de derecha? Alguien que se pueda manifestar que no, pues mi pensamiento es más de derecha, o mi pensamiento es más capitalista, ¿no? ¿Alguien tiene aquí algún pensamiento? Buenas noches, mi caso es en esa línea, derecha, y capitalismo y liberalismo. Y si se dan cuenta, aquí convergemos varios, y exactamente como estamos aquí, somos en el país. Unos grupos son de izquierda, unos grupos son capitalistas, otros de derecha, otros no saben ni qué son, ni qué es lo que son, o cómo, o sus pensamientos, en qué lo fundamentan. Pero nosotros acá estamos reflejando lo que es nuestro Estado. Reflejamos lo que nosotros somos. Y en base a eso es que hay ciertos criterios con los que podemos nosotros decir, bueno, hay ciertas formas de hacer Estado. Y la primera, como les dije, es verlo desde un punto de vista político. Bueno, ¿cómo son los estados políticamente? Y luego un punto de vista jurídico, y ambos nos competen a nosotros, porque ambas disciplinas o ambos aspectos tienen que ver con un abogado y notario. Nosotros nos vamos a desempeñar en el país como funcionarios, como asesores, nos vamos a desempeñar en partidos políticos, yo les voy a decir algo, algunos de ustedes van a empezar cuando sean abogados y notarios, van a redactar actas de partidos políticos, ¿no? Van a estar redactando acuerdos gubernativos en algún lugar, porque es nuestra profesión, va a ser nuestra profesión, va a ser la profesión de ustedes. Y esas dos cosas que están muy inmersas en una persona, pero en nuestra carrera está aún más inmersa, y lo vamos a mirar todos los días nosotros, una vez ya sean ustedes abogados y notarios, también es una de las formas de ver el Estado. Si alguien tiene alguna pregunta, me va levantando la mano. O sea, y aquí voy a ir viendo yo cómo aquí es ideología de izquierda. Yo también coincido con el Che papá. Mi papá también con el Che. Aquí ya veo que aquí algunos han escrito, no había visto los Che. Hora de tener un criterio, ya sea pasándolo por un filtro político, por un filtro jurídico. Lo político prácticamente establece que los estados pueden ser de corte liberal, de corte socialista, teocrático, corporativo, porque si los miramos desde un punto de vista político, decimos, ese gobierno es un gobierno de derecha, ustedes, ese gobierno es un gobierno liberal. Alguien creo que aquí, Alvisures Valle, creo que usted dijo, yo soy liberal. O sea, entonces, correcto, podemos
podemos ver los cortes o las formas de Estado a través de esa clase de pensamientos con las que nosotros filtramos y vemos la realidad. Y obviamente también hay una segunda forma de verlo, que es, dijimos, a través de verlo a través de un filtro que sea jurídico. Y cuando miramos filtros jurídicos, entonces ahí estamos viendo prácticamente cuál es de dónde procede la toma de decisiones, ¿no? O al tomar en cuenta la estructura interna del poder. Porque ustedes, aquí en Guatemala se habla de Estado de Derecho, no sé si me voy a entender, no, es que se tiene que fortalecer el Estado de Derecho, pero en otros gobiernos a veces la cosa no está en Estado de Derecho. Aquí en Guatemala, nosotros le podemos decir al presidente que es un mula y no nos pasa nada, o casi no nos pasa nada. Y les hablo en estas palabras porque yo lo miro en las redes sociales, ¿no? Ineptos, y nosotros le podemos decir eso a los funcionarios, pero en otros países, por la forma jurídica en que el país está estructurado, no le podemos decir eso a un funcionario de alto nivel. Yo creo que hay países donde ustedes miran que aún en las redes sociales se censura inmediatamente a una persona si dice algo en contra del presidente, del primer ministro, que se yo, le caen las agencias nacionales de investigación o de inteligencia, o sea, depende de la estructura también jurídica, también así podemos ver las formas del Estado. Y si alguien tiene alguna duda, me va levantando su mano o interrumpa y va hablando, porque aquí solamente estoy haciendo una introducción para que nosotros podamos ver cuáles son dos formas o dos pantallas sobre las cuales podemos ver formas del Estado. Y hablando de eso, les voy a decir que una manera general donde puede reducirse fundamentalmente las formas en que podemos ver el Estado es en dos, y eso sí, escríbanlo. Número 1, los estados simples o unitarios. Estados simples o unitarios. Esas son las maneras más generales de ver formas del Estado. Y número 2, estados compuestos, complejos, federados o confederados. Lo vuelvo a repetir. Estados compuestos, complejos, federados o confederados. Y ahora vamos a hacer alguna introducción sobre los estados simples o unitarios, antes de entrar al tema de los estados simples o unitarios. Y en otras palabras, los estados simples o unitarios son los que se ejercitan o ejercitan el poder directamente sobre un mismo pueblo en un mismo territorio. Caso de ello, creo que es nuestro país. Un pueblo, un territorio, y aunque en nuestra realidad, y eso lo vamos a discutir aquí ahorita en esta clase, creo que en nuestra realidad podría caber un país federado, que de hecho, se recuerdan que nosotros fuimos un estado federado, y eso lo estudiamos nosotros desde primaria. Y nosotros aquí tuvimos un estado, ¿se recuerdan? Un sexto estado. ¿A qué le llamamos el sexto estado? Al estado de los Altos, que ahora es Quetzaltenango. Que ahora es Quetzaltenango. ¿Se recuerdan que se convirtió en estado independiente? Formó parte de la federación, pero fue muy poco tiempo el que duró. Ustedes saben, por eso es de que muchos de nosotros no lo sabemos. Y si ustedes van a Quetzaltenango, por eso que ustedes ven que la infraestructura de Quetzaltenango es un tanto distinta a los otros departamentos que tenemos en el país. Porque ellos gozan de un teatro muy bien hecho, muy bien edificado, gozan de algunas cosas que otros departamentos no lo tienen. Sin embargo, el estado simple y unitario, para poner un ejemplo, es como el estado de Guatemala. Mientras que el compuesto federado o confederado se forma con entre dos o más estados, obviamente, y se encuentra constituido por otros estados, a diferencia de nuestro país. Nosotros no tenemos 2, 3 estados que conformen Guatemala, nosotros somos un único estado
en un único territorio y en teoría un único pueblo, una sola lengua, en teoría. A eso le llamamos unitario simple, los estados simples. Nosotros somos un ejemplo de eso. Sin embargo, los estados compuestos o confederados son diferentes, porque esos se componen de 2, 3 o más estados y obviamente se encuentran constituidos por otros estados, ¿no? Y que conjuntamente pues tienen elementos diversos y entidades políticas que son diversas y que cada estado tiene sus propias entidades políticas. Obviamente por el caso de Guatemala, nosotros tenemos 3 poderes, ¿va ustedes? 3 grandes poderes. ¿Cuáles son los 3 grandes poderes del país? Ejecutivo, legislativo, judicial. Y esos operan sobre todo el territorio. No hay de otra, ¿va ustedes? Tienen jurisdicción, sí, los juzgados tienen juzgados de paz, de primera instancia, segunda instancia, pero, y tienen jurisdicción, pero la Corte Suprema de Justicia tiene jurisdicción sobre todo el territorio, se acabó la bulla. Igual no se diga el Ejecutivo, ustedes, el Ejecutivo tiene un poder concentrado prácticamente si ustedes quieren manifestar y viven en Petén y quieren manifestar en contra del gobierno o algún derecho, manifiestan con Petén o se tienen que venir aquí al Palacio Nacional. Se tienen que venir al Palacio Nacional. En Petén, ¿quién los va a mirar? Nadie les pondría coco a ustedes. Si alguien quiere que de verdad el gobierno lo mire, tiene que manifestar aquí. Y ahí es donde dicen, miren, es que traen buses de plano, ¿y dónde van a manifestar? Se tienen que venir porque hasta aquí está. Es un ejecutivo que está sobre todo el bendito territorio, el legislativo también. A diferencia de, obviamente, los territorios federados o confederados. Y dando esta introducción, no sé si alguien tiene alguna duda y si no me voy a explicar bien, pues me levantan su mano y me dicen, mire, no entendí tal cosa. Pero ahorita sí veamos el punto y escriban ahí como título, estados simples o unitarios. Estados simples o unitarios, y vamos a empezar a mirar las características de los estados simples o unitarios. Y viendo las características, vamos a empezar a ver nuestro propio estado y ver cómo es que nosotros nos organizamos. Esta forma de estado, el estado simple o unitario, y es la que obviamente adoptan la mayoría de estados o la mayoría de países, se van por lo simple, tienen un gobierno como el de Guatemala, incluye todo el territorio, la política es una sola, aquí una ley es para todo el territorio, obviamente deriva el estado simple unitario, deriva de lo primero, se recuerdan cuando vimos el imperio, el estado ciudad, el estado nación, y esto origina lo que es el estado de derecho, y en medio de todo esto, la soberanía la ejerce sobre todo un pueblo, sobre todo un territorio, y eso nos da la primera característica de un estado simple unitario. Y pongan ahí, número 1, primera característica, y es centralización administrativa. Centralización administrativa. Y apunten ahí, el órgano superior, vamos a ponerlo de esta forma, apunten, el órgano superior mantiene sin limitación ni disminución la competencia de dirección. Lo vuelvo a repetir. El órgano superior mantiene sin limitación ni disminución la competencia de dirección. El comando y control de todos los órganos que integran la administración. El comando y control de todos los órganos que integran la administración. Entonces, hay una centralización del poder. Eso no significa o no quiere decir que hay instituciones que tienen sus sedes, ¿no? Que tienen sus sedes en diferentes departamentos o que tienen sus sedes en diferentes municipios. Pero cuando la central
gira una instrucción, la gira para todos. No es de que de pronto que Saltenango se quiera salir y levantar y no, aquí con nosotros no aplica eso, o que de pronto en Quiché diga, no, con nosotros no va a aplicar, no. Y vamos a hablar, por ejemplo, del Ministerio de Salud. Si el Ministerio de Salud pone un programa de vacunación, lo pone para todo el país. Y todo el país va a estar bajo el programa de vacunación, a diferencia de otros países que tenemos cerca. ¿Qué país tenemos cerca que funciona un tanto diferente a nosotros? Que no es unitario, que no es simple. ¿Alguien que me dé algún ejemplo? México. México, Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Y ustedes sabían que hubo un guatemalteco que empezó con una idea que todos lo miraban como loco? Pero yo al día de hoy no lo veo descabellado, que empezó a promover una idea de convertir el país en un país federado. Y no solamente eso, sino que hubieran dos cámaras, la Cámara Alta, la Cámara Baja, que hubiese Senado, que hubiese Congreso. No sé si alguien por edad se recuerda de algo así. ¿Alguien se recuerda de algo así? ¿No? ¿Y saben cómo se llama el proyecto? No, licenciado. Ah, ¿usted sí se recuerda? Julián, usted fue el que habló, ¿verdad? Bueno, ya no lo escuché. Sin embargo, les voy a decir esto. Hubo un guatemalteco que empezó a hacer movimientos y su proyecto se llamó ProReforma. ¿Y saben qué era lo que él estaba promoviendo? Miren, mucha, se empezó a sentar con diferentes sectores y les empezaba a explicar de que él creía que una forma de empezar a combatir la corrupción, de empezar a combatir la ineptitud, de empezar a combatir la ineficiencia de las autoridades, de las instituciones, de empezar a combatir la no prestación de servicios, era, ¿por qué no federamos el país? Y ponemos diferentes estados. Y de acuerdo a su región, de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a sus propias características de pueblo, lingüísticas, ¿por qué no empezamos a hacer diferentes regiones y se convertían en estados? Y que cada estado tuviera su propio gobierno. Todavía no hemos visto eso, pero una de las características, obviamente, de los estados federados es que como lo integran 2, 3, 4, 5 estados, como México, que se llama, ¿qué? ¿Cómo se llama México? Estados Unidos Mexicanos. Y aquí es donde empieza a encontrar sentido el nombre de estos países como Estados Unidos de Norteamérica. Y que no es que se hayan unido 3, 4 personas y que miren, independicémonos, hagamos aquí, pongamos un territorio. ¿Cómo es que Guatemala o cómo es que Centroamérica se empieza a independizar? ¿Cómo es que nosotros nos independizamos? ¿Cuáles fueron las razones de independizarnos? Alguien que nos diga esto. Que ya no se quería dar tributo a la corona de España. Ya no se quería dar tributo, ya la gente poderosa del país económicamente quería desprenderse de la corona, quería desprenderse de estar dando cada cierto tiempo, y entonces se idearon y dijeron, miren mucha, ¿y por qué no nos independizamos? Y entonces se forman todo un movimiento, hacen todo un movimiento y se decreta nos vamos a independizar, no como otros países o no como los procesos de otros países, ¿va ustedes? No como cuando fue la Revolución Francesa, o cuando hubo una revolución también en Inglaterra, no sé si ustedes lo han leído, o sea, que fueron revoluciones que fueron reales, donde la sociedad ya se había hartado de la corona, de la forma de hacer gobierno, de la forma que los oprimían, o acaba de pasar el día conmemorativo a la mujer. Y algunos de ustedes saben por qué es que se conmemora el 8 de marzo, por qué es que se habla de conmemoración al Día de la Mujer, que en realidad no es una celebración, ustedes, es un día conmemorativo. ¿Alguien sabe por qué esto, mujeres? ¿Ustedes saben por qué se conmemora? Alguien que me lo explique, que me lo diga. Y si no, pues obviamente un hombre.
Buenas noches, licenciado. Por la muerte de muchas mujeres en esa fecha en otro país. ¿Alguien más? Pues se conmemora principalmente por o sea, como decía la compañera, las mujeres en defensa de sus derechos laborales, pues fueron como que se quemaron en una textilera. Pero esas muertes como que dieron apertura a que muchas cosas cambiaron para las mujeres. Eva, usted también me levantó la mano. No la escuchamos. También. Ok, gracias, buenas noches. Inicialmente fue por dos mujeres que tengo entendido que deseaban participar o iniciaron el proceso para participar en una actividad política y se lo negaron. A partir de esa fecha, pues, digamos que como que las mujeres comenzaron a expresar su descontento frente a situaciones en comparación con los hombres, ¿no? Y luego se une este grupo, efectivamente, como dice Selene, de mujeres trabajadoras de una maquila en Nueva York, quienes demandaban igualdad de derechos. Sin embargo, por un evento en el cual fallecieron, pues ellas peleaban sus derechos, como bien dije, pero al parecer el propietario de la fábrica o así, pues tuvo una acción no correcta y por esa razón fallecieron, ¿no? Y a lo largo de la historia, digamos, se conmemora por todas aquellas mujeres que en algún momento han representado a la mayoría y han hecho alguna acción para poder, pues, mejorar los derechos de las mujeres, ¿no? Muy bien. Ya, Oscar, también usted quería hablar. Si no, Freddy. Gracias, licenciado. De hecho, fue un incendio en una fábrica de textiles en Nueva York. Fueron 146 mujeres las que murieron. En 1857, ese día fue reconocido por las Naciones Unidas en 1970. Ahora, yo voy a ir un poquito más atrás, ¿oye? Para los que no lo sabían, porque publicitariamente eso es lo que se dice. Pero si ustedes investigan un poquito más a fondo, también se da porque hay un movimiento en Rusia. En Rusia hay un movimiento de mujeres que estaban, que ya se habían hartado de las políticas del zar. Y las mujeres hacen una huelga, empiezan a hacer una huelga y se corre tanto la noticia, el sentir, la molestia, los ánimos del pueblo, pero sobre todo de las mujeres que eran las que estaban liderando, que no sé si ustedes sabían, pero ellas lograron que el zar desistiera, que renunciara. Y ahí es donde las mujeres en Rusia también tienen su derecho al voto. Ellas no tenían derecho al voto. Si ustedes escudriñan bien, van a mirar esa parte de la historia que algunos no lo saben. Obviamente, publicitariamente, pues también hay Mónica, usted levantó la mano, ¿no? Bueno, solo para comentar que hay una película que se llama Las Socialistas, que habla sobre eso, sobre la lucha de las mujeres para obtener el derecho al voto. Es muy buena, Sí, así es. Y estas son partes de la historia que tal vez no todos sabemos. Sin embargo, es bueno platicarlo porque entonces vamos viendo de dónde es que vienen también reformas jurídicas, legales, de dónde es que provienen las cosas, ¿va ustedes? Y es también de las molestias políticas, las formas de Estado cambian también, de acuerdo a las sociedades, de acuerdo al devenir histórico, de acuerdo a sus reformas, de acuerdo. Nosotros como país en Guatemala yo creo que nos hace falta todavía, pero vamos en el camino, ¿no? Cada vez veo que vamos más cerca de poder llegar a un punto donde nosotros hagamos una verdadera independencia y de verdad propongamos un verdadero país y una verdadera línea, porque al día de hoy, si yo les preguntara a ustedes cuál es
el plan del país, cuál es nuestra visión de país, cuál es nuestro plan de nación. No tenemos. Aquí estamos a la deriva de lo que diga cada 4 años o al pensamiento o a la ocurrencia de alguien. Es más, creo que ahora ya ni siquiera hace falta prometer. Ahora quien hace más publicidad ahora ni siquiera es en los medios de comunicación, ahora es en las redes sociales. Quien más chistecitos haga, pues ahí nos va ganando. Selene, usted quería hablar. Sí, licenciado, la verdad es que pensar en cambios en 4 años creo que es como que algo también un poco ilógico. Porque, por ejemplo, entra un gobierno y en lo que se pone al día con todo lo que dejó pendiente el otro, pues mínimo, imagino yo que pasa como 1 año. Y de ahí que ellos quieren venir e implantar las ideas que habían propuesto, se pasa otro año. O sea que básicamente en la organización se pasa el tiempo, el término, ¿cómo se dice? Los 4 años que tienen. Los 4 años. Ya, no, yo no creo que se pueda hacer algo en 4 años, licenciado, y debería haber algo, una forma de ampliar el periodo, qué sé yo, para poder hacer algo. En muchos países son 5 o 6 años a veces, ¿no? Pero yo también creo que algo que podemos aportar, y ustedes que vienen entrando a la vía jurídica del país, a la vía política, muchos de ustedes que van a tener poder, porque muchos de ustedes van a tener poder, y hay que aportar a trabajar un plan de país, hombre, es que no tenemos plan. El presupuesto, ¿a dónde se va? A todo y a nada. Entonces vemos que el gobierno con muy buena intención, lo veo yo, y veo que con una buena, queriendo abarcar bastante, nos ha prometido para este año 10,000 remozamientos en escuelas. Pero para poder remozar 10,000 escuelas, el dinero que va es un dinero muy pequeño, y las necesidades de muchas escuelas de infraestructura, sus necesidades son muy grandes. Y entonces aquí ¿a qué le apostamos? Porque el dinero que tenemos tan poco para el país, para gestionar proyectos, para poder invertir, es tan poco a la necesidad muy grande. Y ustedes, no sé, aquí las mujeres, no me dejan mentir, porque creo que son mejores administradoras que muchos de nosotros los hombres. Y es que cuando los recursos no son los que se necesitan o no son los que se requieren, hay que tener un plan. Si no tenemos un plan ustedes y poco recurso, va a la nada. Y no hay concentración, no hay objetivos claros. Eso nos hace, espérense muchachos, que se me está descargando la compu aquí. Y si no, aquí voy a dejar la clase. Entonces, hoy empezamos a hablar acerca de esto porque vamos a empezar a entrar a hablar de cómo nosotros podemos aportar a nuestra forma de Estado. Nuestra forma de Estado es unitaria, el país está concentrado. Así que el que quiere ser presidente tiene que tener muy buenas ideas, ustedes. Tiene que tener muy buen equipo, porque prácticamente de él dependen muchas cosas del país. El organismo legislativo tiene que ver, obviamente, un montón. Ustedes cogobiernan. Que dicho sea de paso, ¿qué piensan ustedes del organismo legislativo en estos meses? Ahí está el poder concentrado para las leyes, pero ¿saben cuál es el problema del organismo legislativo? Es que el organismo legislativo tiene 160 jefes. Eva, ¿usted quería hablar? Sí, Lick, mira, fíjense que yo creo que hay dentro de las organizaciones del Estado, hay muchas personas en las áreas operativas que creo que saben, por la experiencia que tienen, hacia dónde debe ir el país. Por ejemplo, está el CATUM, que es el plan de gobierno, es el plan de desarrollo, ¿no? Es el único plan existente y que nadie le está coco. Exacto, y es para el año 2032. Y también, o sea, viene
y la ONU a través de la ODS, ¿no? De los Objetivos de Desarrollo Sostenible, viene y dice, miren señores, por este camino váyanse, porque a nivel mundial, digamos que es como la fórmula o la receta mágica que nos va a servir a todos, ¿verdad? Creo que sí hay muchísima gente en las áreas operativas, como repito, que tienen la idea clara hacia dónde debe ir el país. Sin embargo, es como bien decía usted, digamos que en el ámbito de quién gobierna, quién lleva la estafeta, no hay una madurez política en donde digamos, miren, sí, es rescatable lo del gobierno anterior, tales y tales y tales cosas, ¿verdad? Y vamos a seguir en la misma línea porque ya hay un camino recorrido, ya hay dinero invertido, y entonces centrémosle a eso porque dentro de lo que hicieron bien esto, ¿verdad? O sea, no nos hermanizamos como guatemaltecos, siempre andamos viendo a quién le ponemos el pie encima. Ese es el problema con nosotros los guatemaltecos. Y hablo en general, ¿verdad? No específicamente de un grupo, sino que no tenemos esa madurez de reconocer que otro también lo pudo haber hecho bien, ¿verdad? Y que hay que contarle las costillas al anterior, sí, es cierto, pero algo hay que rescatar porque el camino se empezó a recorrer, ¿verdad? Y entonces hacerle ganas y lo que es, ¿verdad? Pero sí creo que la gente operativa tiene mucho que opinar acerca y es la que tiene continuidad, ¿verdad? Hay gente operativa que tiene años de servicio, hablemos de 15, de 20, de 30 años de servicio, entonces la gente se sabe perfectamente cómo sacar adelante las instituciones, pero son los que menos son valorados, digamos. Y siguen, bueno, usted hace esto porque yo quiero que se haga, ¿verdad? Y así. Es la gente que tiene voz, pero no tiene voto. Correcto, sí. Pero sí, por esa línea siento yo que podríamos encontrar una solución. Yo también quiero lo mismo. Julio, ¿usted quería hablar? ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Pues yo no soy tan político como Eva, pero ella habla de los ODS, y eso ya estuvo antes con los objetivos del milenio, que no se cumplió ni uno. Otra de las cosas es que empezaron a traer programas como el Pacto Hambre Cero, programas de Colombia, programas de Argentina, programas de Perú, que dieron muy buenos resultados en esos países, pero los expertos que trajeron no tenían ni idea de lo que era Guatemala. Nuestra necesidad. Correcto. Y miren, les voy a decir algo. Yo les voy a recomendar un libro a ustedes. Ahorita les voy a decir el nombre del libro, les voy a recomendar un libro. Vayan a comprarlo. Lo venden en Sofos. No es porque tenga algo con esa librería, pero es que ellos son los que lo venden, hombre. Vamos a ver. Sí, es cierto, están la ODM, es cierto, tiene razón. Vamos a ver, les voy a decir cómo se llama este libro, les voy a decir, y me gustaría que lo compraran. No es para el curso, es para que ustedes lo lean, porque no es para el curso. Y se llama ¿Por qué fracasan los países? ¿Alguien lo ha leído? No, ¿Nadie lo ha leído? No, yo no. Ok, bueno. Compren ¿Por qué fracasan los países? Si yo les pediría un libro en este momento, hay buenos libros, oye, hay muy buenos libros, pero si yo les recomiendo un libro para comenzar a leer cosas para alguien que quiera saber del Estado, de cómo cambiar el Estado, Guate. Yaosca, ¿usted quiere hablar? Sí, licenciado, perdone, ¿de quién es ese libro? Ahorita de una vez le doy aquí ¿Por qué fracasan los países? Gracias. Es de Dardon Acemoglu. Dardon Acemoglu y James Robinson. Dardon Acemoglu y James Robinson. Léanlo ustedes. Y solamente hoy sí nos vamos a extender un poquito en la clase. Ahora no vamos a terminar a las 8 porque hoy no salen corriendo por el bus. Entonces, y por lo menos vamos a terminar el estado simple. Sin embargo,
¿por qué entramos al ámbito político? Pues es una forma de juzgar, de empezar a tomar cierto ideal, ciertos pensamientos de nuestro Estado, cómo aportar para poder cambiar, porque primero todos vivimos acá, y segundo, les voy a decir por qué. Porque fíjense ustedes de que Guatemala no ha tenido una verdadera revolución, no hemos tenido una verdadera transformación, y como bien diría Julio, hemos copiado muchas cosas de otros países y las hemos tratado a ustedes de que encajen en nuestro país, pero no nos hemos dado el tiempo de nosotros pasar nuestros propios procesos sociales, y que de nuestros propios procesos sociales vayamos buscando nuestras soluciones. ¿Y por qué vamos a esto? Cuando ustedes lean este libro, ustedes se van a dar cuenta de algo, y es de que llega uno a la conclusión, y les voy a poner este ejemplo. Aquí todos hemos escuchado de Tomás Alva Edison, el inventor de la bombilla, el inventor del fonógrafo, que hizo esto, hizo una serie, más de 1000 inventos. Pero voy a esto. Ustedes sabían que él patentó más de 1000 patentes, más de 1000 inventos, él los logró patentar. Ahora, no hablemos del inventor, no hablemos del genio, no hablemos del que tenía muchas ideas. Porque no solo en Estados Unidos hay gente que tiene muy buenas ideas. Aquí en Guatemala hay gente que tiene buenas ideas. Aquí en Guatemala hay gente que tiene muy buen criterio y que ha inventado cosas. Ahora, ¿por qué les digo esto? Traten ustedes de patentar 1000 inventos aquí en Guatemala, a ver si lo logran. ¿Cuánto tiempo se tarda solo en patentar una marca? Un logo. ¿Cuánto cuesta? ¿A qué voy con este ejemplo que les estoy dando? Es que no solamente es de las personas, es que el Estado tiene que facilitar a la gente el desarrollarse, el poder ejercer sus aptitudes, el poder desarrollarse en lo que sabe hacer, en lo que le gusta hacer. Aquí en Guatemala ustedes, a la gran madre, querer patentar algo cuesta. Entonces, y yo les voy a decir esto, aquí hay gente que ha hecho su papel como ciudadano. Aquí hay mamás que todos los días se levantan temprano, que le ponen la lonchera a su hijo, que lo preparan para irse al colegio, a la escuela, se van a trabajar, están pendientes en la casa, esto otro, regresan. ¿Y qué es la del Estado? Malas escuelas, mala educación, no hay alimentación. Si ustedes se dan cuenta, miren ustedes en Europa, muchos de los países europeos le ponen mucho asunto a yo creo que Yaosca también quiere hablar, y pues puede interrumpir, Yaosca, no tenga pena, yo te estoy hablando, pero interrúmpame. Muchas de los sistemas educativos de Europa se preocupan por las cocinas, porque las cocinas es elemental. Nosotros aquí, yo estuve en un proyecto donde queríamos empezar a promocionar de que el inglés se adaptara al inglés en las escuelas. Y voy con un experto, ¿saben con quién? Con el doctor Montano, no sé si alguien lo ha escuchado hablar aquí, que es uno de los que creó también la Universidad de Galileo junto con el doctor Suger. Y tenían los colegios Montano, y voy con él porque es un experto en educación. Miren esto, 80 años. Y la primera vez que me siento con él, me dice: Manuel, estamos trabajando un proyecto. ¿Ustedes cómo es que se llama esto? Donde uno ahora se pone unos anteojos y entra a otro mundo. ¿Ustedes cómo se llama? Te me falta el nombre. 3D. ¿Cómo? Es realidad virtual, ¿no? Sí, pero tiene... 3D. Sí, pero tiene su nombre. Tiene su nombre donde uno entra a otro mundo. Meta. Hasta terrenos se estaban vendiendo. Es Meta, licenciado. Exacto, pero ¿cómo se llama el proyecto? Se me fue ahorita, se me fue. El Google. El metaverso. Gracias, doctor. Gracias. Ahí está, gracias. Y me dice el doctor con más de 80 años, me dice: Manuel, estoy trabajando un proyecto ahorita en el metaverso, donde estamos generando órganos para estudiar ciencias naturales, y que mis alumnos entren adentro de los órganos y puedan mirar cómo funciona desde adentro cada órgano. Estoy hablando de una persona de 80 años. Yo cuando conozco al doctor, ¿y por qué les digo esto? Porque hoy con él le digo: mire,
yo vengo a pedirle ayuda, ayúdeme a generar un proyecto donde se pueda integrar el inglés en las escuelas, porque no sé si acaban de ver un video en TikTok de una señora guatemalteca que tiene, que habla diferentes idiomas. No sé si lo vieron en las redes sociales. Así es. Ajá, vaya, pero ustedes vayan a Panajachel, vayan ustedes a qué sé yo, a Sololá, vayan al antiguo Guatemala y ustedes van a mirar a las señoras de 60 años, de 70 años, a los niños de 7, 8 años vendiendo. ¿Y en qué idiomas venden? Venden en inglés, en francés, alemán, italiano. Significa que nosotros lo sabemos hacer, tenemos la capacidad, pero no hay quien nos enseñe. Entonces voy con el doctor y digo, mire, estamos trabajando este proyecto. Y el doctor me dice, mire, no es que lo quiera bajar del caballo, pero el primer proyecto es darle de comer a los niños. Ninguno le va a aprender bien, van con hambre. No solamente eso, a veces los van forzados. El niño quiere ir a la escuela y el papá no lo quiere enviar. Tienen problemas familiares, los papás lo tratan de hijo de la gran, y entonces me dice, hay graves problemas psicológicos, las escuelas no tienen psicólogos, y me dice, el niño le va a aprender, pero no le va a aprender al 100%, porque no es lo mismo que le enseña a un niño que cenó, que desayunó, a un niño que ayer no cenó y hoy no desayunó, y en la escuela no hay comida. Entonces, cuando él me empieza y me dice, mire, yo tengo análisis, tengo estudios, tengo datos, y los empezamos a revisar, me doy cuenta de una realidad social en las escuelas mucho más allá de lo que yo pensaba. Yo soy escuelero, yo estudié en la escuela, pero gracias a Dios, pues yo me recuerdo que iba, pues, frijolito con tortilla, pero iba desayunado. Pero hay niños que no llevan desayuno. Y ese es un problema. Y cuando nosotros vemos ese problema, nos damos cuenta de que la gente está haciendo bien su papel, pero es el sistema el que no está haciendo bien su papel. Es el Estado el que no está haciendo bien su papel. Entonces, ¿qué hay que cambiar? Entonces, para continuar, solo les voy a dejar este granito, este es pensamiento mío. Y es, entonces, ¿qué debemos de cambiar? Cada 4 años debemos de cambiar personas, o mejor nos proponemos todos y cambiamos el sistema y hacemos un gran plan de nación. Obviamente eso requeriría un gran trabajo, compromisos, volverlo ley, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que por ahí también puede ir el camino, no solamente en cambiar personas cada 4 años. Ya nos dimos cuenta que no nos funciona cambiar gente. ¿Avanzamos? Sí, avanzamos un poquito. ¿Resolvemos? No, no resolvemos. Y hay cosas que aquí en la cátedra vamos a ir discutiendo. Así que para continuar mucho, entonces estamos hablando que primer característica, centralización administrativa. Todo está centralizado. Esa es una característica de los países simples, ¿verdad ustedes? De los países unitarios. Está centralizado el poder, hombre, está centralizada las órdenes. Los mandos están centralizados. Entonces, para poder hacer un cambio, hay que venir al Palacio Nacional. Para hacer un cambio, hay que venir al Congreso. Para hacer un cambio, hay que ir a la Corte Suprema de Justicia. Y ahí están, ellos mandan. ¿Y saben qué es lo interesante? Es de que en el Ejecutivo es un hombre. Ahí está concentrado el poder, ustedes. No hay otro poder, ahí está concentrado el poder. Él es el que manda todo el Ejecutivo. Y es el único gobierno. El único gobierno. Porque los gobernadores mandan. No, los gobernadores. De hecho, hasta está mal planteado lo del gobernador. Ustedes, la Constitución Política de la República dice que el presidente es el que tiene que poner a los gobernadores, él los nombra, pero a alguien se le ocurrió hacer un proceso por transparencia, por participación, que en este momento ya no nos funciona. Se ponen gobernadores que no tienen nada que ver con el ideal del presidente, que no tienen el plan del presidente, no tienen las ideas del presidente, y entonces el presidente camina por un lado y los gobernadores por otro. Es la realidad de nuestro país, así está caminando un montón de cosas. Pero bueno, segunda característica, hay centralización política. La segunda característica de los países simples o unitarios, o de los estados simples o unitarios, es que no solamente tienen centralización administrativa, sino también centralización política. Y esto apúntenlo. La forma unitaria, o esto se refiere, ¿va? Es la forma unitaria de la organización del Estado.
es la forma unitaria de la organización del Estado, en virtud de la cual la actividad pública corresponde, a órganos cuya competencia se extiende a todo el territorio nacional. Disculpe, licenciado, ¿Sí? corresponde a órganos cuya... Es la forma unitaria de la organización del Estado en virtud de la cual la actividad pública corresponde a órganos cuya competencia se extiende a todo el territorio nacional. Gracias. Entonces miramos que la dirección y el mando están concentrados. La dirección administrativa, el mando administrativo está concentrado. Y segundo, vemos entonces que toda la actividad pública deriva de un órgano y va para todo el país. ¿Cuál es la gran diferencia entre tal vez no da tiempo todavía de ver algo aquí? Ya son las 8, ¿ustedes tienen tiempo o ya se cansaron de la cátedra? Licenciado, si hay tiempo. Ok, entonces les voy a decir esto. Esta es la gran diferencia entre los estados federados, porque si ponemos, vayamos a la realidad, lo que nosotros miramos, si ustedes se dan cuenta, en Estados Unidos, en México, están sus propios gobiernos. De hecho, México se hizo bien famoso un gobernador que era ¿qué era la cosa? Movimiento Naranja. No sé si alguien lo vio. No. ¿No? Bueno, pues ahí lo buscan. Pero les voy a decir esto. En México y en Estados Unidos, si ustedes se dan cuenta, hay diferencias, porque como es un estado formado por diferentes estados, entienden que cada estado tiene su propio territorio, tiene su propia ideología, tiene su propia forma de pensar, sus propias necesidades. Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano, así es, Avi. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, eso genera otra clase de país, porque tienen que haber en un estado, hay unas leyes, en otro estado hay otras leyes. Entonces, el futuro está en tus manos, así es, Nehemías, ese es el Movimiento Naranja. Y entonces ustedes se dan cuenta que esa clase de países tienden a desarrollarse un poco más según mi criterio. ¿Y por qué se tienden a desarrollarse un poco más? Porque hay un balance real de poderes ideológicos en el mismo, mira, pues aquí, ¿cómo están nuestros poderes divididos? Aquí hay un ejecutivo y hay un judicial, un legislativo y los tres poderes mandan y no se pueden, no puede intervenir uno con el otro y eso está magnífico. Pero si alguien está en desacuerdo con el ejecutivo, no existe otro ejecutivo que haga algo diferente. Aquí, como bien dijo alguien, si nos tocó bien, 4 años bien, y si nos tocó mal, 4 años mal. Algunos con políticas mejores que otros, pero mandan en todo el país. No hay una región que diga, no. Aquí vamos a hacer otra política diferente, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a la proyección de su... Y les voy a dar un ejemplo a ustedes, les voy a dar un ejemplo. Si ustedes vivieran, no sé si alguien aquí, su familia es de Quiché, o es de Huehuetenango, o es de algún departamento así, las necesidades, la forma de vivir es totalmente diferente a la ciudad capital. Es totalmente diferente a lo que nosotros vivimos aquí en la ciudad capital. Les voy a dar un dato. Ustedes saben de que ya aquí en la ciudad somos alrededor de 3,5 millones de personas, aquí en la ciudad. Solo en la ciudad, hay alrededor de 3,5 millones de personas. ¿Saben ustedes cuántos movimientos
cuántos movimientos automovilísticos hay por día, aquí en la ciudad, en el mero casco. En el mero casco aquí del país, que es la ciudad capital, que dicho sea de paso, aquí está la concentración del poder, aquí está la concentración de la economía, aquí está la concentración de la política, aquí está la concentración de todo. Habemos alrededor, aquí se mueven o viven alrededor de 3,5 millones de personas. Y esas 3,5 millones de personas hacen alrededor de 9 millones de viajes o de movimientos en las calles automovilísticos. ¿Qué significa eso? Significa que si ustedes, por ejemplo, en la mañana van a dejar a su hijo al colegio, a la escuela, ¡pum!, y van en auto o en moto, primer movimiento. Una vez apaguen el auto o estacionan en un lugar, ese ya cuenta como un movimiento. Luego se van a su trabajo o regresan del trabajo, segundo movimiento. Así es como está este estudio. Pues hay un promedio de 9 millones de viajes diarios. Nuestras calles ya no son suficientes. Estuve en una charla con diferentes personas en la Universidad Landívar y alguien levantó la mano y me dijo, miren, me dijo, pero la obra de infraestructura, los puentes, los pasos a desnivel no sirven de nada porque sigue estando el tráfico. Y yo le respondí, ahora imagínense si no estuvieran. ¿Resuelven el problema? No lo resuelven. Pero imagínense si no hubieran pasos a desnivel, si no hubieran puentes. Así estamos colapsados en nuestra ciudad, así estamos colapsados en el país. Sin embargo, las necesidades aquí son diferentes a las necesidades de Quiché. A eso voy. Y los países federados es lo que hicieron. Diferentes, reconocieron su particularidad, reconocieron su idioma, reconocieron su cultura de diferentes territorios. Dijeron, hagamos, cada quien va a tener, en otras palabras, un gobierno. Cada quien puede tener sus propias leyes hablando de legislativo y cada quien puede tener su propia forma de juzgar hablando del sistema judicial. Esas son las grandes diferencias entre un país o un estado federado y un país unitario como el nuestro. Entonces, posiblemente en un estado pueda ser, en los países federados, puede ser que un estado tenga mejores políticas económicas y que aquí alguien dijo, no, yo soy liberal, y posiblemente coincide y dice, me voy a mover para allá. Está en su mismo macro país, por así decirlo. Sin embargo, nos podemos mover. Hay diferentes formas, hay diferentes leyes. Aquí en Guatemala, una ley nos aplica a todos. Una ley, aunque la cultura sea distinta, aunque el territorio sea distinto, aunque los climas sean distintos, aunque no sé si ya leyeron del espíritu de las leyes. Yo creo que ya se los pidieron, ¿no? A alguien le pidieron del espíritu de las leyes. ¿No? ¿No? Bueno, sería bueno que leyeran del espíritu de las leyes, ¿sí? Ese es un libro doctrinario, no es un libro que sea de la actualidad como ¿por qué fracasan los países? ¿Sí? Buenas noches, licenciado. Disculpe que lo interrumpa. Solo quiero hacer una consulta. Para el segundo parcial, usted nos va a compartir una guía así como lo hizo para el primer semestre. Para el primer parcial. Miren, yo les voy a decir una cosa a ustedes. Apunten bien, porque miren, pues, les envié una guía, les subrayé algunas cosas, se las puse en rojo. Y vi que no ayudó de mucho. No, Lick, la verdad que sí nos ayudó bastante. Por lo menos en lo personal, yo sí le puedo decir que nos ayudó bastante. Entonces, si usted nos puede apoyar de esa manera, yo se lo voy a agradecer muchísimo y creo que muchos de mis compañeros también. Yo pienso que sí, yo pienso que sí, aunque el examen les voy a decir cómo va a venir ahora.
El examen lo voy a poner al revés. Voy a poner las definiciones solo para que ustedes escriban una palabra y no haya ningún... no haya mucho ahí... no haya mucha confusión. Pero... porque si no van a haber confusiones por ahí, entonces dije, no, voy a facilitarlo a todos, a ustedes y a mí, o sea, vamos a facilitar el examen. Pero esto ahorita que le estoy diciendo, obviamente muchas de las cosas que estoy hablando, no las voy a preguntar, esto es para enriquecer, y yo lo que quiero es que el tema no se vuelva puramente un tema de cuaderno muerto, sino que ustedes sepan de que en realidad nosotros, esta cátedra, esta unidad, que ustedes se vayan con algo diferente pensando en que el país puede cambiar. Pero miren, de verdad, si pueden hacer todo lo posible por comprar, ¿por qué fracasan los países? Cómprenlo. Les va a ayudar mucho en su forma de ver el Estado, en su forma de ser abogados, en su forma de expresarse, en su forma de ver en cambiar su ideal, les va a poner un granito de arena a su ideal. Ustedes saben que en Estados Unidos, para el año 1700, ya habían, solo miren esto, habían más de 100 diferentes bancos. No estoy hablando agencias bancarias, habían más de 100 diferentes bancos. Para el año ya 1700. Nosotros aquí en el 2024, ¿cuántos bancos tenemos? Y si alguien quiere hacer su banco por ahí, la tiene cuesta arriba, pero lo dejo ahí porque luego dicen de que uno está en contra de los bancos y que la gran madre, voy a aparecer yo por ahí, ahí mal planteado, pero solo miren cómo va nuestro atraso. Y ahí es donde están las grandes diferencias de un país, una nación que se empiece a desarrollar y de un país, una nación que nos está costando desarrollarnos, que nos está costando mucho salir adelante. Selene, ¿usted quiere hablar? No. Sí. Dice usted que lo van a acusar de pánico bancario. Cabal, así mero. No, yo tengo dos dudas. La primera, en el tema de lo que estamos hablando, por ejemplo, en los estados federados, por decirle, cada departamento tiene su propia organización con los 3 poderes. Sí, por supuesto. Por eso es que usted mira que en Estados Unidos, en un estado lo multan por algo, en otro estado no lo multan por eso. Hay gente que se va a casar a un estado porque ahí es mejor, las leyes son de acorde a lo que ellos quieren en su matrimonio. O sea, en cada estado es diferente. No es lo mismo. Y lo vamos a estudiar cuando miremos, porque ya vi la hora, pero lo vamos a estudiar cuando la próxima cátedra va a ser de los estados compuestos, federados, y vamos a mirar los confederados, etcétera, y llegar hasta las Naciones Unidas. Sin embargo, les voy a decir esto. Esa es una de las ventajas. Hace muchos años quien proponía esto era alguien que se llamaba Manuel Ayau, y él era el dueño de Fabrigas, voy a poner hasta el nombre, ¿no ustedes? Pero, y representaba una derecha, y entonces todos lo vieron así como que, no, ese pensamiento, yo les voy a decir una cosa, siendo estudiante, y uno va cambiando su pensamiento, ese es el chiste de la vida a ustedes. Yo fui de los estudiantes que me ponía en el frente y hablaba y me expresaba. Yo era de los que abría las puertas y daba un gran discurso en el frente, ¿sí? Sin embargo, y yo me opuse a eso siendo estudiante, pero me opuse bastante. Con los datos que ya tengo, la experiencia de vida, lo que hemos tratado de hacer, lo que hemos aportado, uno se da cuenta, a veces dice, no estaba tan descabellado, ¿no? O sea, porque imagínense ustedes, les voy a poner un ejemplo, Totonicapán, que ya casi que maneja un propio derecho y está organizado socialmente, etcétera. Ellos podrían formar un estado sin pelear con el país. Podrían formar su propio estado y de pronto, no quiero que alguien aquí me vaya a grabar y luego me vaya a decir de que estoy revolucionando el país, pero la verdad es de que de cierta manera sí.
¿Alguien más levantó la mano? Había levantado la mano aquí para no hacer a nadie con la mano levantada. No, yo solo la última, Lick. ¿Sí? En la última clase veníamos hablando de cómo se componía el Estado. Correcto. Y nos había dicho que pues leyéramos y buscáramos información acerca de los ministerios y más funciones. Así es, lo tengo claro. Ah, ok. Ajá, no tenga pena. De hecho, ya les tengo el organigrama de todo el Estado. Okay. Y lo vamos a estudiar. ¿Por qué? Porque ustedes ahí se van a dar cuenta, no solamente ustedes van a conocer cómo se forma nuestro, porque luego de ver las diferentes formas de Estado y todo, vamos a mirar las diferentes formas de gobierno y ahí vamos a encajar todo lo que estamos mirando y lo vamos a aterrizar porque la letra está muy bonita y creo que nos sirve para tener fundamentos. Sin embargo, ustedes van para ser abogados y lo que les digo, la mayoría va para trabajar en el Estado, ni lo duden. Entonces, sobre todo los sancarlistas que nos hemos caracterizado de revolucionarios, que ahorita no los veo tan revolucionarios, pero me gustaría que leyeran, que se fueran ustedes agregando. Les voy a recomendar en este semestre unos 3, 4 libros que no los van a mirar ustedes aquí en la guía. La guía no se las tengo por qué recomendar porque ustedes aquí ya la tienen y ustedes miran qué libro pueden leer o qué libro no pueden leer. Pero hay libros que no están en la guía que me gustaría como catedrático que ustedes lean, que los busquen. ¿Por qué? Porque se van a enriquecer como profesionales y van a tener una realidad nacional mucho más fundamentada, una realidad social más fundamentada. Pero no dude, yo ya tengo aquí el organigrama. Vamos a estudiar alrededor de más de 100 instituciones de gobierno. Las vamos a ver, vamos a mirar sus objetivos, para qué están puestas, etcétera, etcétera, etcétera. El gobierno es muy grande. El gobierno es muy grande. No me vayan a responder eso. Alguien en el examen, les conté, ¿verdad? Que alguien en el examen me puso que el Estado es un monstruo. Yo dije eso en cátedra, ¿verdad? Pero no era la definición de Estado. Pero está bien. O sea, puso atención en clase. Sin embargo, voy a esto. Creo que aquí nos vamos a quedar el día de hoy y solamente decirles, hagan el esfuerzo. El libro que les dije no creo que lo encuentren usado y no creo que lo encuentren en PDF. Si a alguien lo encuentra en PDF, páseselo a los demás. Pero creo que solo se encuentra en libro y nuevo. Así que no sé si alguien tiene alguna duda de lo que vimos el día de hoy. 2 cosas o 3 cosas vimos el día de hoy. Que hay 2 formas de poder tener criterio y poder estudiar las diferentes formas de Estado. Una de ellas es política y la segunda es jurídica. Y luego ya cuando empezamos a entrar a el estudio ya de Estado, hoy vimos que de forma general, hay 2 formas de Estado y de ahí se originan otras. Y es una forma que es la simple o unitaria y la otra forma es la federal, la compuesta, la federada. Hoy vimos la simple y unitaria con 2 características. La primera, centralización administrativa y dijimos que el mando, para ustedes el mando administrativo está concentrado. Y el segundo es centralización política. Y es, ¿qué vimos? Esta es actividad pública, ¿verdad? Esa actividad pública está concentrada. Y por eso les decía, a alguien que quiera manifestar en Petén y hace ahorita ya una manifestación en Poptún, ¿aquí le pondrían coco mucho? ¿Aquí el gobierno le pondría coco a esa manifestación? No. No le ponen no le va a poner como a las que hay aquí. Ajá. O sea, no va a llegar. Si alguien quiere que el gobierno lo vea, que tiene que venir a manifestar acá porque todo está concentrado. La política pública y el mando administrativo está concentrado. Y de esta cuenta, claro, concluyo con esto. El hecho que el poder esté centralizado no significa o no pelea, y eso sí, tal vez lo pueden apuntar ya para finalizar, y es de que puede darse la descentralización a ustedes entre instituciones, y que eso lo vamos a mirar. Les voy a dar un listado yo de instituciones de gobierno que son centralizadas, descentralizadas, autónomas. Les voy a dar un listado para que cuando ustedes
terminemos de ver todo el gobierno, que no es derecho administrativo el que estamos viendo acá, pero los voy a dejar preparados para que cuando entren al derecho administrativo, ustedes se sepan muchas cosas de gobierno. Así que ahí estamos. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? ¿Ok? Estamos, compañeros.